bienvenida a las personas que nos ven en internet. Gracias por estar con nosotros una vez más en este día, donde quiera que tú estés. Bienvenido a una enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. Recompensas en el cielo es el título de la enseñanza en esta mañana. Recompensas en el cielo. Y vamos a hablar sobre recompensas, sobre regalos, sobre cosas que podemos obtener cada uno de nosotros, y a todos nos gusta en alguna ocasión recibir alguna recompensa. Nosotros aquí en CC Vida acostumbramos a pues reconocer a algunas personas también, y niños, no solamente adultos, pero niños también, tú lo sabes, tanto porque cumplen, es decir, acaban la escuela o se gradúan o por algún tipo de trabajo o porque alcanzan alguna meta. Lo hacemos bastante seguido. En algunas ocasiones hay personas que nos dicen, pastor, no estamos muy quizás acostumbrados a eso, pero nosotros aquí lo hacemos bastante seguido. En algunas ocasiones le damos un certificado, en caso de los niños a veces que le damos algún tipo de regalo también para que se sientan animados a seguir haciendo lo bueno que están haciendo. A los adultos también nos gustan las recompensas, los regalos. Es bueno recibir recompensa buena sobre todo. Pero quiero decirte una cosa en esta mañana: nosotros vamos a recibir recompensa por todo lo que hagamos, tanto por lo bueno como por lo malo. La palabra nos enseña de que de acuerdo a lo que nosotros sembremos, eso vamos a ¿qué? A cosechar o a recoger, correcto. Eso es lo que la palabra nos enseña a nosotros. Te invito en esta mañana a que tú tengas ahí lápiz y papel listo, porque hay unas cuantas cosas que vamos a comentar en este día y vamos a tratar de movernos lo más rapidito posible en esta enseñanza. La Biblia nos habla a nosotros de dos juicios. Van a existir dos juicios. Pastores, ¿qué tiene que ver el juicio con la recompensa? Bueno, porque para todo lo que nosotros hacemos a la hora de recompensar a alguien, por ejemplo, tenemos que establecer juicio. Y algunos dicen, la Biblia dice, pastor, de que nosotros no debemos juzgar a nadie. No, cuidado. Cuando la Biblia habla de no juzgar a nadie, no se refiere al acto de juzgar es decir, por sí solo, sino al proceso de juicio y condenación. Nosotros no debemos condenar a alguien, pero sí es necesario que nosotros juzguemos. De hecho, hay una frase muy común entre nosotros que en algunas ocasiones quizás tú le digas a tus hijos y tú le dices, sé juicioso. ¿Sí o no? Juicioso quiere decir que el niño aprenda, vamos a hablar del niño, pero también los adultos, que el niño aprenda a establecer juicio, quiere decir analizar, hacer un análisis de las cosas o de la gente para poder entonces descifrar y darse cuenta la diferencia entre el bien y el mal. Si nosotros no hacemos juicio sobre las cosas, no vamos a saber entonces, uno, ni con quién andar. Por ejemplo, la palabra dice de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso nos dice nosotros la palabra. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de amigos, nosotros tenemos entonces que juzgar a nuestros amigos para saber quiénes son. ¿Este amigo me va a dar o me va a quitar? ¿Me va a ofrecer a mí una bendición? ¿Me va a ayudar a caminar más con Cristo Jesús? ¿O me va a apartar del camino? Por eso, por ejemplo, la palabra también dice o recomienda de que los cristianos no nos unamos con yugo desigual. Y entonces, para tú poder saber si esa persona es un yugo igual al tuyo o desigual, tú tienes que establecer un juicio. Es decir, tienes que analizar a la persona para poder entonces determinar si esa persona te conviene o no. Pudiéramos aplicar esta cuestión de juicio a todas las cosas. Inclusive cuando tú vas a comprar algo, cuando vas a comprar un televisor, por decir algo, tienes que hacer juicio entre este televisor y el otro. Las marcas, las características, más que todos aquellos que les gustan las cosas electrónicas, saben de que tratamos de ver qué es mejor o qué es peor, y nosotros definitivamente queremos ¿qué? Lo mejor. Eso se obtiene solamente a través de un juicio. Así que la Biblia habla también de juicio. Cuando habla de recompensa, habla de juicio. Y hay dos juicios mencionados en la palabra de Dios. Los dos te los voy a mencionar en el día de hoy y tú vas a tener la oportunidad de hacer tus propias notas allí. El primero de ellos es el juicio para los justos. Ese juicio para los justos es la recompensa. En ese juicio los justos, y cuando hablamos de justos quiere decir aquellos que son
salvos, aquellos que conocen a Cristo Jesús, aquellos que han creído en Jesús como su Salvador, entonces van a ser recompensados. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Ahora, atención con esto en esta mañana, mi querido hermano, porque en algunas ocasiones algunas personas piensan, bueno, pero eso quiere decir de que todos vamos a comparecer. No. Si tú lees el capítulo 5, desde el versículo 1, no lo vamos a hacer en esta mañana por falta de tiempo, pero después lees desde el versículo 1, los primeros 9 versículos, te vas a dar cuenta de que el apóstol Pablo está refiriéndose a los cristianos, no a cualquier persona. Los cristianos, en ese texto específicamente, es aplicable a los cristianos y dice que los cristianos, nosotros, estaremos en alguna ocasión delante del tribunal de Cristo. Pero fíjate, este texto bíblico de tribunal de Cristo suena a veces un poquito fuerte. Porque yo estoy usando en esta mañana la nueva versión internacional y dice tribunal de Cristo. Aquellos de ustedes que usan, por ejemplo, la Reina Valera, ¿qué dice? ¿Tribunal de Cristo también? También tribunal de Cristo. Claro, cuando hablamos de tribunal, por la experiencia que hemos tenido en lo social, sabemos de que el tribunal, ¿qué es lo que hace un tribunal? Juzgar. Pero generalmente, o la mayoría de las veces, cuando alguien es juzgado, ¿cómo acaba? Condenado, correcto, condenado. Y esa es la imagen que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablamos del tribunal de Cristo, pero yo no quiero ir porque imagínate, voy a acabar condenado. Bueno, en realidad te voy a decir una cosa. Si nosotros tuviéramos que pararnos delante del tribunal de Cristo sin el apoyo del mismo Cristo Jesús, fuéramos entonces condenados. Pero en este texto bíblico nos dice de que cada uno de nosotros va a recibir allí lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. En otras versiones dice que va a recibir una recompensa por lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y algunos quizás digan, bueno, pero es posible que recibamos condena. No, mi querido hermano, porque mira lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 1 y 2 dice lo siguiente: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo o a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, no hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo. Cuando una persona recibe a Cristo Jesús en su corazón, automáticamente es libre, dice, de la ley de la muerte. Es decir, no estamos hablando de la muerte física, nos estamos refiriendo a la muerte espiritual, a la separación, a la condena. Cuando nosotros nos paremos delante del tribunal de Cristo Jesús, porque el mismo Cristo Jesús, fíjate, en esta ocasión, algo muy interesante, porque la palabra nos dice a nosotros, el apóstol Pablo dice, de que abogado tenemos para con Dios, y ese es ¿quién? Cristo Jesús también, Jesucristo. Entonces en esta ocasión, Jesús hace dos funciones. Jesús es nuestro abogado y es nuestro juez también. En esta ocasión, es nuestro juez. Cuando nosotros nos paremos delante de Cristo Jesús, Él nos representó. Y porque nos representó, ahora nos va a recompensar. Ahora, dice allí en ese texto bíblico que leímos anteriormente de 2 de Corintios capítulo 5, 10, que vamos a recibir según lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Dice, mientras hemos vivido en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que después que tú eres cristiano, no antes, mi querido hermano. La palabra dice que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y creemos en Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados. He aquí, dice, somos criatura nueva. Dice, todo lo viejo quedó atrás, todo quedó muerto, ahora somos criaturas totalmente nuevas en Cristo Jesús. Jesús nos ha perdonado todos los pecados. Es más, no solamente nos perdonó los pecados pasados, también nos perdona los presentes y los futuros. Porque si no nos perdonaran los pecados futuros, ¿sabes lo que iba a pasar? Tendríamos entonces que venir a Cristo Jesús, creer en él otra vez, y Cristo tendría que morir otra vez por nuestros pecados futuros. Pero el sacrificio de Cristo nos limpia a nosotros de todos nuestros pecados.
Ahora, ya tú y yo hemos sido perdonados. Si tú has recibido en Cristo, si tú me escuchas ahí en internet y tú has creído en Cristo Jesús en tu corazón, todos tus pecados han sido perdonados. Pero hay algo más. No es solamente ser perdonados de nuestros pecados, es ahora qué hacemos después que nosotros somos cristianos. Y todos nosotros, después de habernos convertido, después de haber sido creyentes y después de haber sido bautizados, todos nosotros, yo soy el primero, hemos pecado. Amén. Sí, porque uno dice, amén, claro que sí, porque todos hemos pecado. Todos hemos caído en la misma situación. Sin embargo, Dios nos ha perdonado todos esos pecados. Lo que pasa es que cuando nosotros pecamos y nos apartamos del mandato que nosotros conocemos de Cristo Jesús, perdemos la oportunidad de ser bendecidos. Perdemos la bendición de Dios. Esto es lo que nos enseña a nosotros la palabra. Ya no estamos delante de Jesús para ser condenados. Estamos delante de Jesús ahora para recibir recompensa por lo que hemos hecho. Es decir, voy a poner esto de una forma práctica. Fíjate, si tú eres cristiano y tú recibiste a Cristo, pero después de eso vives una vida tan común como la anterior, y a lo mejor no está, fíjate esto, a lo mejor tú ya te apartaste de los pecados comunes. Vamos a decir, a lo mejor antes eras bebedor, ya no bebes. A lo mejor antes fumabas, ya no fumas. A lo mejor antes decías malas palabras, ya no dices malas palabras. A lo mejor antes no robabas, ya no robas. Ok, ya tú has dejado eso, lo que conocemos como los pecados comunes, que nosotros en muchas ocasiones arrastramos por cuestión de sociedad o de costumbre. Ya tú no haces nada de eso, pero estás viviendo una vida pasiva en Cristo Jesús. Eres cristiano, eres salvo, pero eres pasivo. A lo mejor vas a la iglesia, a lo mejor de vez en cuando, a lo mejor vas a la iglesia todos los domingos, pero hasta ahí llegas. No le predicas a nadie el evangelio, no hablas con nadie, no compartes, a lo mejor no oras, no lees tu Biblia, a lo mejor no eres fiel con tu diezmo. No sé, hay tantas cosas en las cuales nosotros fallamos, donde Dios nos va a recompensar a nosotros por cada una de esas cosas que hayamos hecho o no hayamos hecho. A eso se refiere la recompensa. Algunas recompensas comienzan aquí, mi querido hermano. Atención con esto. Algunas recompensas comienzan aquí. Porque tú y yo somos bendecidos en estos momentos también por ser nosotros obedientes a Dios. Te voy a poner un ejemplo. Hay una recompensa para el creyente, no para el que no es creyente. Para el creyente solamente, ahora aquí antes que nosotros lleguemos delante del Señor. Por ejemplo, Malaquías 3:10, y tú lo conoces, dice que cada uno de nosotros traigamos, ¿qué cosa? El diezmo al alfolí o a la casa del Señor. Y dice que cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros probamos a Dios por fe, ¿qué es lo que hace Dios? Abre las puertas del cielo. Dice, abre los portones, o dicen algunas versiones, dice las ventanas del cielo, pero en realidad el idioma original dice portones, los gates, los portones del cielo, abre. Y dice, y derrama ¿qué cosa? Bendiciones, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde. Fíjate esto, estamos siendo recompensados, estamos siendo bendecidos ahora y todavía no estamos en el tribunal de Cristo Jesús. Yo creo que tú entiendes esto. Y nosotros aquellos que creemos en el diezmo, porque hay muchas personas que no creen en el diezmo. Y ahí en internet hay muchos que inclusive que nos escriben a nosotros cuando yo hablo de esto y me critican inclusive grandemente. En muchas ocasiones no me preocupa eso, porque no creen en el diezmo. Y dicen muchos, no, pero en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. No, mi hermano, en el Nuevo Testamento se habla de mucho más que el diezmo. Porque el principio para dar en el Nuevo Testamento era todo lo que los creyentes tenían. Lo entregaba, dicen, a los pies del Señor. Pero pudiéramos hablar de ese tema en otra ocasión. Este no es el tema de hoy. Como quiera que sea, nos damos cuenta que aquellos que hemos escogido voluntariamente creer y obedecer a Dios con nuestros diezmos, hemos sido bendecidos. Pero te voy a decir una cosa a esto. No porque nosotros seamos bendecidos o no porque nosotros seamos obedientes a Dios, quiere decir de que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Mi esposo y yo esta semana hablábamos de eso. Ahora, el día 28, el sábado que viene, precisamente, nosotros vamos a cumplir ya 8 años de estar viviendo en la casa donde nosotros vivimos ahora. Esa casa el Señor nos las dio cuando nosotros nos mudamos aquí a esta ciudad para venir a comenzar esta iglesia, Hacerse Vida. 8 años llevamos allí en esa casa y no ha sido fácil porque hemos pasado por toda esta
crisis económica que tú conoces y todos hemos pasado por ella. Pero a alguna gente le ha ido un poquito más mal que a otros. A nosotros en el 2008 yo dejé mi trabajo full time y me dediqué a la iglesia a trabajar tiempo completo en la iglesia. Es decir, perdí allí un sueldo, y no solamente un buen sueldo, sino beneficios también junto con eso para poder trabajar en el ministerio. Pero el pago de la casa seguía siendo el mismo, igual. Y entonces teníamos que orar y depender más de fe en Dios. Pero nos pusimos en las manos de Dios por fe, obedeciendo al Señor, obedeciendo sus mandatos, sabiendo que Dios nos iba a recompensar. Ahora, no solamente estoy hablando de la recompensa que vamos a recibir en un futuro cuando estemos delante del tribunal de Cristo Jesús. No, es que ahora Dios nos ha recompensado. Gracias al Señor, gracias a Dios, hemos podido mantener nuestra casa cuando muchas personas han perdido. Tú lo sabes y tú conoces a muchos amigos quizás tuyos o familiares que hayan perdido su casa. Muchos han perdido su casa. Pues el Señor nos ha permitido sostener nuestra casa. Y no solamente eso. De hace 8 años acá, nos han rebajado la mensualidad que nosotros pagamos por todos estos planes que han habido, que muchas otras personas se han beneficiado, pues Dios nos bendijo también en poder hacer arreglos y bajar la mensualidad de los pagos de la casa de lo que era originalmente. Eso es una bendición. Eso es una recompensa. Recompensa a ser fiel a Dios, recompensa a creer en la promesa de Dios, recompensa que a pesar de todas las dificultades, déjame decirte, mi querido hermano, había muchas ocasiones que nosotros llegamos al fin de mes y yo tenía 2 opciones, o pagar el mortgage de mi casa o dar el diezmo al Señor. Y nosotros nunca, jamás en la vida nos tembló la mano para coger a la chequera y hacer el cheque del diezmo y ponerlo en las manos de Dios, sin tener absolutamente nada más en esa ocasión, y no podíamos completar el pago mensual de la casa. Pero no me preguntes cómo. Yo no sé cómo. Ni matemáticamente sé cómo. Dios siempre nos proveyó para nosotros poder pagar la mensualidad de la casa. Esas son recompensas. Imagínate tú, mira, fíjate si Dios nos recompensa a nosotros de esa forma, ahora, aquí en vida, en medio de pecado, en medio de toda una serie de cosas, ¿qué va a pasar cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, donde lleguemos a la culminación de nuestra santificación y de ahí, teológicamente hablando, bíblicamente hablando, pasaríamos de santificación a glorificación? Quiere decir que nuestros cuerpos van a ser glorificados y perfectos. Eso quiere decir de que no va a haber pecado en ti ni en mí. Cuando estemos delante del trono de Cristo Jesús, no va a haber pecado. Tú vas a ser libre de pecado, también vas a ser libre de las enfermedades y de las deudas y todos los demás. Pero ¿te imaginas tú el día que estemos delante del Señor en una condición perfecta y listos para recibir entonces nuestra recompensa? Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, dice, acuérdate de presentarte delante de Dios como ¿qué? Como obrero aprobado. Como un obrero aprobado, dice que no tiene de qué arrepentirse o de qué avergonzarse, de qué arrepentirse. Es decir, como alguien que dijo, ay, en muchas ocasiones, bueno, nos presentamos delante del Señor y cuando Dios nos pase lista de lo que hicimos y no hicimos, que no digamos, ¿y por qué no hice eso? ¿Y por qué no fui obediente al Señor? ¿Y por qué no lo busqué más en oración, en el estudio de la palabra? ¿Por qué no fui más a la iglesia? ¿Por qué no fui más obediente? ¿Por qué no creí más en Cristo Jesús? Va a haber un momento en que tú y yo estemos delante de Dios, ya salvos, no hay condenación. Dios no nos va a condenar. Ya somos salvos, mi querido hermano. Hay un dicho por ahí de que hay algunos que son salvos como si se hubieran ido decimos en la, ¿cómo se dice? En la escalera del tren. ¿Cómo se dice eso? En las vías, están en las vías y te arrolla el tren. No, en el estribo, gracias. A lo mejor algunos de ustedes no han montado mucho tren. O aquellos que hemos vivido en países donde para montar los autobuses hay veces que vienen tan llenos que hay que irse en el estribo. Algunos se van hasta en la parte de afuera, tú sabes. En algunos países sucede así. Yo sé, hay veces que yo le pregunto a la gente, hay gente que nunca ha montado en tren. ¿Quién no ha montado nunca aquí en un tren? En un tren nunca ha montado. Mira, algunos que no han montado trenes. Tenemos que montarlo en un tren algún día. El otro año, sí.
Pero así se van algunos. Es decir, son salvos, se van al cielo, pero se van en el estribo. Es decir, no se van adentro, no se van sentados, se van parados y parados incómodos. Bueno, va a haber mucha gente en el cielo que va a vivir en el cielo, salva, pero incómodos. No van a recibir todos los beneficios que la palabra tiene para nosotros. Te lo voy a probar un poquito más adelante. Te lo voy a probar. Entonces habla también la palabra de un segundo juicio. Este es el juicio para los injustos. Esto se refiere a condenación, los injustos. Este juicio está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Nosotros vamos a tener la oportunidad de leer todo el capítulo completo en esta mañana. Solamente te voy a leer algunos textos bíblicos, pero te aconsejo que después de tarea tú leas Apocalipsis 20, ores primero antes de leerlo para que el Señor te guíe en poder entender lo que vas a ir leyendo y vas a darte cuenta de algunas cosas. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20, comenzando en el versículo número 11. Dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. ¿Quién es ese? Cristo. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Es decir, dice que en ese trono blanco, donde estaba ese alguien, que nosotros sabemos que es Cristo Jesús, dice que huye la tierra y el cielo. Es decir, es como que nos hayamos quedado totalmente en el espacio, en el blanco. Todo se esfumó, quedamos solamente nosotros delante de... pero déjeme decir esto antes de continuar, un segundito. En este texto bíblico, el texto bíblico que también anteriormente, ¿okay? de Segunda de Corintios capítulo 5, ese texto bíblico se refiere al juicio de Dios, para los cristianos, viene después de lo que nosotros conocemos en la Biblia como el rapto de la iglesia. Es decir, cuando nosotros seamos raptados o también, atención con esto, o aquellos que hayan muerto en Cristo Jesús. Enseguida que tú estés delante de la presencia de Cristo Jesús, lo primero que vas a pasar es al juicio que te corresponde a ti para recibir tu recompensa. Tanto te mueras o tanto venga Cristo Jesús por nosotros el día del rapto. Es decir, el último juicio que se va a hacer entonces va a ser para los creyentes, es el día del rapto de la iglesia. Ya después de eso, ya todos los cristianos han sido ya recompensados, esta es la palabra correcta, recompensados, y ya no hay más juicio para los creyentes. Después de eso, cronológicamente hablando, pasarían aproximadamente 7 años, los 7 años de tribulación, y después viene la segunda venida de Cristo Jesús y un periodo llamado el milenio, es decir, son 1000 años, donde nosotros los creyentes vamos a venir a reinar con Cristo Jesús. Aquí, en la segunda venida de Cristo. Ya fuimos raptados, fuimos santificados, fuimos purificados, ahora venimos con Cristo Jesús a ministrar durante 1000 años. Al final de estos 1000 años, al final de esos, escuchen bien, al final de los 1000 años, entonces va a suceder, lo dice este primer capítulo, los primeros versículos del capítulo 20, dice de Apocalipsis, dice de que Cristo Jesús va a ser, el diablo, es decir, el mismo Jesús lo va a hacer, el diablo va a ser echado al lago de fuego y azufre. Junto, dice también, con la bestia y con el falso profeta. De eso vamos a hablar en otro tema, en otro momento, ¿ok? Ahora, ya están allí en el lago de azufre, ya hay no forma que puedan salir más. Y viene ahora este juicio para las personas que murieron, escúchame esto, sin recibir a Cristo Jesús, tanto antes como después. Te lo voy a explicar por qué. Porque el día que tú y yo seamos raptados, si estamos aquí físicamente cuando venga Cristo, el día que seamos raptados, levantados, llevados al cielo con el Señor, hasta ese momento había oportunidad de haber creído en Cristo Jesús. Ya después de eso no hay oportunidad más. ¿Ok? Es decir, que todas esas personas que se queden sin haber creído en Cristo o que mueran sin haber creído en Cristo Jesús, los que hayan muerto sin haber creído en Cristo Jesús, dice la palabra que han ido al infierno. Dicho de paso, atención con esto, infierno y lago de fuego y azufre no es lo mismo. El infierno es un lugar temporal donde las personas que no conocen a Cristo van y están en tormento
hasta el día que venga este juicio, que va a ser, dije otra vez, después del milenio. So, van a pasar muchos años donde esas personas van a estar en tormento ante este juicio. Atención con esto. Entonces ahora ya viene capítulo 20, en este versículo que habíamos hablado, y comienza entonces el juicio para estas personas que también resucitaron. Resucitan, y lo vamos a explicar de qué forma. Es decir, los primeros que resucitan son los cristianos. Es el día del rapto. El día del rapto de la iglesia. El libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses nos explica a nosotros esto. Dice de que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Esos son los primeros que resucitan. Después entonces, después del milenio, va a haber otra resucitación que va a ser de aquellos que no creyeron en Cristo Jesús. Y muchos dicen, pero ¿también los que no creyeron en Cristo van a resucitar? Sí, van a resucitar, pero no para recompensa. Van a resucitar para condenación, correcto, para este juicio de condenación. Mira lo que dice otra vez, lo voy a empezar a leer otra vez desde el 11, versículo 11. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia oyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños. Grandes y pequeños no quiere decir en tamaño, quiere decir en importancia. No importa si tú eres gente muy importante o si eres gente muy humilde que nadie te conoce, todo el mundo es, bueno, no estoy hablando de ti porque yo espero que tú seas salvo, porque conoces a Cristo Jesús. Estamos hablando de aquellos que no conocieron a Cristo Jesús, grandes o pequeños, famosos o no famosos, humildes, ricos, pobres, no importa, todos van a estar allí. Dice, vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Es decir, todos aquellos que habían resucitado estaban delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Es decir, se abrieron varios libros, pero había uno específicamente que es el libro de la vida. En ese libro de la vida está el nombre tuyo y mío. Si tú has creído en Cristo Jesús, está el nombre tuyo y mío allí. Claro, el nombre tuyo y mío ya fue leído. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos raptados anteriormente, 1000 y pico de años antes. ¿Me entiendes? A esto que va a suceder. ¿Cuándo? Cuando tanto, otra vez, porque morimos físicamente y fuimos a la presencia del Señor, o porque fuimos raptados, fuimos llevados con el Señor en el rapto de la iglesia. En esta ocasión se van a buscar allí los nombres de estas personas que se han levantado, han resucitado, pero Jesús sabe y nosotros también sabemos de que no han recibido a Cristo Jesús. Y tú dirías, pastor, pero ¿será posible que nosotros sabemos quién está en ese libro o no? Muchos de nosotros sí, ¿cómo que no? Yo sé que mi nombre está ahí. Amén. Tú también, tú lo sabes. Ajá. Y tú lo sabes. Yo sé que el mío está ahí. ¿Por qué? Porque yo he creído en Cristo. Pero nosotros tenemos muchos amigos y familiares aún que no han creído en Cristo Jesús. No han creído en Él. No lo han recibido. No lo han aceptado. Y si el nombre de esas personas no está en el libro de la vida, mi querido hermano, vivirán eternamente separados de Cristo Jesús. Nunca tendrán recompensa. Escúchame, aunque hagan cosas buenas, nunca tendrán recompensa. Porque ese es el gran problema de muchas personas, que creen que porque hacen cosas buenas van a recibir la recompensa de Dios. No, la recompensa no es simplemente por hacer las cosas buenas. La recompensa va a ser aplicable si antes de tú hacer las cosas buenas, tú crees en Cristo Jesús. Pero aunque tú hagas cosas buenas, si no crees en Cristo como tu Salvador, nunca la recompensa va a ser aplicable. Y por eso es que hay mucha gente que es buena, entre comillas, y no se van al cielo, se van al infierno. Desafortunadamente. Pero si además de tú ser cristiano, además de haber creído en Cristo, haces cosas buenas, entonces vas a recibir recompensa. Regresamos otra vez aquí, versículo 12 dice una vez más, vi también a los muertos grandes y pequeños de pies delante del trono, se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Es decir, fueron juzgados también por sus hechos, pero no por sus hechos para obtener recompensa, sino para recibir condenación o posiblemente salvación. Algunos de ellos voy a explicar por qué.
Versículo 13 dice, y quiero explicar esto, en el versículo 13 ahora hace una explicación más detallada de lo que los primeros versículos entre el 11 y el 12 dijo. Dice el versículo 13, el mar devolvió a sus muertos. Es decir, las personas que se murieron en el mar, o se perdieron, o se los comieron los tiburones, dice, los devolvió. Escucha esto, la muerte y el infierno devolvieron los suyos. ¿Quién dice que devolvió los suyos? ¿Quién más? Y el infierno. La muerte y el infierno. Atención con esto. En la Biblia de algunos de ustedes quizás diga el Hades. ¿Sí o no? El Hades. El Hades y el infierno es exactamente lo mismo. Eso es lo que quiere decir. Lo que pasa es de que esta versión que yo estoy leyendo, la Nueva Internacional, pues lo explica un poquito más claro. Dice, la muerte y el infierno, es decir, aquellos que estaban en el infierno, resucitaron, los devolvió, están ahora parados delante del trono de Dios. Dice, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno, versículo 14 estoy ahora, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Es decir, que inmediatamente que esas personas, atención a esto, inmediatamente que esas personas han resucitado del infierno, de la muerte, sin haber conocido a Cristo, enseguida que resucitan y están delante de la presencia de Cristo, ya ahora el infierno y la muerte no tienen sentido ninguno, échalos a la basura. Y Dios coge el infierno y lo echa en el lago de fuego y azufre, que ya está creado aquí. Y coge la muerte igual, es decir, ya no va a haber más muerte física. A partir de ese momento no hay más muerte física. Es más, para ti y para mí no hay muerte física a partir de qué momento. Que desde el momento que resucitamos con Cristo aquí, anteriormente, mil y pico de años antes de este evento, ok, cuando venga el rapto de la iglesia, nosotros vamos a resucitar en Cristo. Aquellos que hayamos muerto, aquellos que estemos vivos, no vamos a morir al resucitar, vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Si te faltaba un pie, te va a salir. Si te faltaba una mano, te va a salir los dedos, todo. Si no veías, vas a ver. Si tenías diabetes, vas a estar curada totalmente. Lo que tengas, tus enfermedades van a ser totalmente eliminadas. Y tu pecado también. A partir de ese momento, los creyentes, las personas que hayan muerto en Cristo, por ejemplo, que hayan resucitado, los cristianos, nunca experimentaremos muerte física de nuevo otra vez. Estas personas al final del milenio, cuando estén en la presencia del Señor, tampoco van a experimentar muerte física otra vez. Y tú vas a decir, pero estaban muertos. No, ya resucitaron. Cuando hablamos de resucitar, no es el espíritu, es el cuerpo. El espíritu nunca muere, mi querido hermano. Si tú vas a la presencia del Señor al paraíso, estás vivo en espíritu. No tienes cuerpo, pero tienes espíritu. Y si no conoces a Cristo, vas al infierno. No tienes cuerpo, pero tienes vida en espíritu. El espíritu nunca, jamás muere. La resurrección quiere decir de que después que estábamos muertos, tanto cristianos como no cristianos, el espíritu, el cuerpo se levanta de nuevo y se une al espíritu para ser entonces, en esta ocasión, en este momento, para ser condenados. Ya no va a haber más muerte física. Te voy a explicar por qué. Porque mira lo que dice aquí el texto, el versículo 15, bueno, el 14 primero. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Claro, no es muerte física, es muerte espiritual. Te voy a explicar por qué. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Es decir, fueron arrojados en un espíritu, fueron arrojados ahora en el lago de fuego, en cuerpo y alma. Es decir, mientras estaban en el infierno, estaban atormentados en espíritu. Pero ahora que están en el lago de fuego, no solamente que están atormentados en espíritu, están también torturados en la carne. Y tú vas a decir, pero eso no es bueno. ¿Cómo Dios va a torturar a alguien? Eso fue lo que recibieron. Eso es parte de la condena, mi querido hermano.
A lo mejor tú no estás de acuerdo, yo entiendo. A lo mejor tú no estás de acuerdo, pero esa es la enseñanza. Déjame decir algo en esta mañana. El que una persona se vaya al cielo o se vaya al infierno no es responsabilidad de Dios, ni culpa de Dios. Es nuestra. Mira, Dios no nos empuja ni nos obliga a entrar al cielo, ni creer en Cristo. Nosotros voluntariamente tenemos la opción de creer en Cristo y decir, lo dije la semana pasada, ¿se acuerdan? La puerta estrecha. Y entrar entonces al cielo. Esa es una. Pero tengo también la oportunidad voluntariamente de decir, no, yo no creo en Cristo Jesús, yo me quiero ir por la puerta ancha que me lleva, dice, a la perdición. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Al infierno. Ir al infierno o ir al cielo no le pertenece, no es cuestión, no es responsabilidad de Dios. Dios ha dado las dos oportunidades, nosotros escogemos donde queremos ir. Estas personas que están en este juicio que dijimos aquí en Apocalipsis capítulo 20, la mayoría de ellos hicieron esa decisión, pero aquí dice, fíjate, hay un texto bíblico que tenemos que leer allí, un versículo con mucho cuidado. Decimos, quizás tú has escuchado esta frase, tenemos que leer entre líneas. Dice, el versículo 15 dice, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado en el lago de fuego. Es decir, que es posible que todavía entre aquella gente se haya encontrado, atención con esto, se haya encontrado el nombre de alguien que pudiera ser salvo. ¿Quiénes son? Te lo voy a explicar quiénes son. Después del milenio, es decir, perdón, después del rapto de la iglesia, los 7 años de tribulación, cuando nosotros vengamos con Cristo Jesús a ministrar durante 1000 años, tú y yo vamos a ministrar, vamos a ser ministros espirituales, y no solamente espirituales, vamos a ministrar también en otras categorías. Por eso decimos, escucha bien esto, mi querido hermano, escúchame otra vez, please. Si tú en estos momentos aquí, en esta vida que tú tienes, tú no sirves para nada, tú no vas a servir para nada en el milenio. Porque eso se refiere, el primer juicio que dije en 2 de Corintios capítulo 5. Cuando recibamos recompensa, parte de la recompensa es cómo vamos a servir con Cristo Jesús. Esta vida nuestra que Dios nos ha permitido vivir ahora, no es otra cosa que el ensayo, la práctica de una vida futura. Nada de eso de que el día que nosotros muramos de pronto vamos a estar delante de Cristo Jesús y nos vamos a convertir en los sabios y vamos a... No, eso no es así. Si tú eres vago ahora, aunque seas cristiano, vas a ser vago también en el milenio. Y Dios no te va a poder usar, mi querido hermano. Es más, te voy a decir una referencia que hay. Mira, hasta ahora no la hemos mencionado, pero hay otro versículo que hay una referencia que Pablo dice. Jesús dice esto, vamos a decir. Pablo hace mención sobre eso después, pero Jesús dice así, cuando él se fue. Dice, en casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una versión que dice mansiones. Pero vamos a hablar de moradas. En casa de mi Padre. Fíjate que no dice, en casa de mi Padre una morada hay. Es decir, mi querido hermano, atención con esto. Cuando nosotros muramos y estemos delante de la presencia de Cristo como parte del paquete de beneficio o de recompensa que nosotros nos vamos a recibir, no vayas a pensar de que todos los cristianos vamos a estar durmiendo en un tremendísimo dormitorio con literas, unos arriba y otros abajo. No, eso no es así. No es tipo campamento. Dice que vamos a tener, ¿qué cosa? Moradas. Cada uno va a tener su casa, para que tú lo sepas. Cada uno va a tener su lugar donde le corresponda vivir. ¿Y cómo será? Mucha gente dice, ay, pastor, yo no creo que eso sea muy importante. ¿Qué? Muchachos, cuando la palabra de Dios nos representa a nosotros, nos explica, por ejemplo, cómo es, escucha esto, cómo es la ciudad donde vamos a vivir, dice de que las calles ¿son de qué? Son de oro. Son de oro. Eso quiere decir de que el oro allá no va a costar nada porque es chapapote. Eso es con lo que hacen las calles. Así que fíjate. Es decir, lo que para nosotros ahora, el metal que más valor tiene allá no va a valer nada. Las calles van a ser de oro. Así que todo lo demás es mejor que el oro. ¿Tú entiendes esto?
Si eso es así, quiere decir, y si también el principio bíblico nos dice de que Jesús dijo, hay muchas moradas de casa de mi Padre, dice, y si yo me voy es porque los voy a venir a recoger a ustedes otra vez. Y se habla de irse y de venir a recogernos, y anteriormente habló de morada, quiere decir de que cuando me venga a recoger a mí y me lleve a casa de su Padre, a mí me va a tocar una de esas moradas, ¿sí o no? Amén, sí, así es. El problema es de que como nosotros no vamos a ser galardonadores o beneficiarios de esa morada. Tú dices, yo aplico en el plan 8. No hay plan 8 en el cielo, no hay plan 8. No hay. Olvídate. Todos los beneficios que nosotros vamos a recibir en el cielo van a estar dados por, dice ese texto bíblico en 2 de Corintios 2:10 otra vez, 5:10 otra vez, de que nuestra recompensa la vamos a recibir de acuerdo a lo que ya hemos hecho, bueno o malo, ahora que estamos viviendo siendo creyentes. ¿Qué tanto tú estás envuelto en la vida misionera? ¿Qué tanto tú estás envuelto en predicar el evangelio con la gente? ¿Qué tanto tú estás envuelto en sostener la obra de la iglesia? ¿Qué tanto tú estás envuelto? ¿Qué tanto tú estás envuelto dentro del reino de Dios? ¿Qué tanto? Porque en el otro texto bíblico anteriormente, en el capítulo que no he concluido todavía eso, como dice allí, aquellos cuyo nombre estaban escritos en el nombre de la vida, aquellos cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida, eran arrojados en el lago de fuego. Es posible que se encontraron algunos que estaban escritos. ¿Sabes por qué? Porque después del milenio, aquí en el milenio, cuando nosotros vamos a estar sirviendo con el Señor en la capacidad en la cual Dios nos ponga de acuerdo a el entrenamiento que hemos cogido ahora en esta vida, durante esos 1000 años, van a haber algunas personas que crean en Cristo Jesús. Te voy a decir una cosa, el principio bíblico no nos muestra de que son aquellos que se quedaron, sino van a ser las generaciones que vengan después de aquellos que se quedaron. Porque los que se quedaron el día del rapto, ya pasaron en la oportunidad, ya su chance pasó. Pero después, la Biblia no nos menciona a nosotros, no nos da ni una sola razón para pensar de que no van a haber otros nacimientos. Algunas personas piensan que sí. Algunas personas piensan inclusive que no va a haber muerte durante el milenio. Es posible, pero no hay una mención clara en la Biblia sobre eso. No tenemos por qué pensar de que no va a haber una vida regular para esas personas. Para ti, para mí va a ser diferente. Una de las cosas que va a ser diferente para ti, para mí, es de que no vamos a tener, por ejemplo, nosotros no vamos a tener la capacidad de reproducirnos. Porque Jesús dijo bien claro en 2 ocasiones que nosotros no nos vamos a dar a casamiento ni matrimonio. Es decir, no hay sexo para ti y para mí. Y mucha gente lo toma como una forma de broma, pero esto es mucho más que serio. El entender de que en la presencia de Dios no hay falta ni de sexo, ni de esposa, ni de esposo. Estamos aquí en calidad de ministros con Cristo Jesús. Así es. Ya no hay chance de estar mirando. No, fíjate. Ya. Aprovecha ahora porque después no hay más. Como ministros, supervisando a aquellos que sí van a tener la oportunidad de reproducirse. Y algunos dicen, pastor, ¿y será que en el milenio no queremos estar casados cuando veamos a otros casados? No, papá, porque mira, a la edad tuya y mía uno dice, ya yo pasé por eso. Yo lo que necesito es menos problemas ahora, ¿sí o no? Menos problemas. Entonces, uno lo que hace es enfocarse en ¿qué? Dice, en ministrar a las personas que van a estar durante ese tiempo, que algunos de ellos van a creer en Cristo Jesús. Pero te voy a decir una cosa, muy pocos. Te voy a explicar por qué muy pocos. Porque si tú te vas a los primeros textos bíblicos de Apocalipsis capítulo 20, otra vez, eso es una tarea, no los voy a leer hoy, tú lo tienes que leer, te vas a dar cuenta de que una de las cosas que va a suceder en ese tiempo es que cuando vaya a comenzar este juicio, lo primero que va a hacer entonces, es decir, durante el milenio, durante estos 1000 años, dice que el diablo va a ser encerrado, va a ser encadenado. Enseguida que Jesucristo venga en su segunda venida, a partir de ese momento el diablo es encerrado. Ya no tiene más poder de estar tentando a la gente. Pero dice que al final del milenio, al final de los 1000 años, el diablo va a ser suelto otra vez. Dice por un poco de tiempo. Pero algo muy curioso, léelo para que tú veas. Algo muy curioso en ese texto bíblico es que dice que cuando el diablo sea suelto otra vez al final de ese periodo del 1000 años,
Dice que va a ir a tentar otra vez a todas las naciones del mundo. Y dice allí que la mayoría de la gente se va a ir otra vez con Satanás. Eso quiere decir de que muy poquitas personas se pudieran salvar. Curioso, otra vez, en el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice: aquellos cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida eran arrojados al lago de fuego. Lo que les quiero decir es una cosa: es posible que de ese grupo nadie absolutamente aparezca su nombre en el libro de la vida. Pero si apareciera alguno, serían muy pocos, analizando cuidadosamente lo que nos dicen los primeros versículos de este mismo capítulo, de que cuando el diablo sea desatado otra vez, fíjate esto, es decir, el diablo está amarrado y no hay tentación y no hay pecado. Ahí es muy fácil ser creyente y seguir a Cristo. Pero enseguida que el diablo hace así, lo dejan suelto otra vez, la gente dice: ay, pero yo no conocía a este. Ah, no, pero este me gusta más. Tengo más libertad en el diablo que en Cristo, que es lo que mucha gente piensa ahora. Y la gente igual, y la gente lo que va a hacer es, dice ese texto bíblico, irse entonces con el diablo. Y uno dice: ¿y para qué Dios hace eso? Ah, para probar, mi querido hermano, de que Dios nos da todas las oportunidades habidas y por haber, pero al final nosotros escogemos con quién irnos. Y dice de que esa gente, aquellos que su nombre no estaba escrito allí, van a ser echados en el lago de fuego. En el 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 8, el apóstol Pablo nos dice algo a nosotros muy curioso, que quizás nosotros debemos empezar a pensar en esto y a sentir. Versículo 6 dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Ya Pablo estaba ya para morir. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Aquellos de ustedes que están leyendo en la Biblia Reina Valera, ¿dice allí corona de justicia o corona de otro tipo? Aquellos que estoy hablando en el versículo número 8. Corona de justicia dice la Biblia tuya, la tuya, Jackie, dice corona de justicia. Y la tuya, Lavinia, corona de justicia también. La de ustedes por atrás que dice corona de justicia. Sí, miren, quiero decir una cosa en esta mañana, mi querido hermano, porque muchas personas que piensan de que la Biblia habla de una corona con diademas. No. Aquí no está hablando de una corona de oro, quiere decir corona de justicia. La palabra corona está simplemente representando la culminación de algo. La coronación es cuando ya tú hiciste todo lo que tenías que hacer. Y ahora, es más, Pablo lo dice así, porque en las carreras de deporte en aquel tiempo, habían personas, es decir, el que ganaba era coronado. Claro, no era coronado con una corona de oro, era una corona que se hacía de laurel, de laurel. Esa era la señal. En esta ocasión Pablo dice corona de justicia, pero fíjate esto, si tú ves todo este texto bíblico, tú te vas a dar cuenta que Pablo dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Es decir, he hecho lo que tengo que hacer como creyente, lo he hecho conscientemente. Dice: ahora yo sé que no me queda otra cosa que llegar delante de la presencia de Dios para que Dios me dé mi recompensa. Lo que voy a decir a continuación, quizás los jóvenes no lo entiendan todavía muy bien. Y quizás algunos de los mayores tampoco, porque yo todavía no lo estoy experimentando. Pero mi papá, por ejemplo, cuando él murió a los 70 años. Y él cayó en un coma muy fuerte durante 30 días. Y a los 30 días, él despertó. Yo estaba en el hospital cuando despertó. Y despertó como si nada, como si estuviera así, pero... ¿y dónde estoy? En el hospital. ¿Y qué hago aquí? Y le dije: pues caíste en un coma. Había comiendo algo, se había atragantado y tuvo un paro respiratorio y cayó en un coma. Y tenía otras complicaciones de diabetes y demás. Y él, cuando despertó, me dijo, lo primero que me dijo fue: tengo hambre, tráigame algo de comer. Y yo fui a hablar con el doctor, y el doctor dijo: fantástico, si le trajeron de comer.
Y mi querido hermano, estoy hablando de un en coma, entubado y todo, a despertar así como si nada, claro, 100%. Y el doctor vino, las enfermeras empezaron a desconectar todas sus máquinas y todo. Y está como tú y como yo. Llegó inclusive a incorporarse, a sentarse en la cama. Y me dijo a mí, coge un lápiz y un papel para que apuntes lo que te voy a decir. Dice, porque yo estoy ya a punto de irme con el Señor. Y yo le dije, pero sí, acabas de despertar de un coma, estás mejor que nunca. Escúchame, clarísimo de la mente. Y me empezó a decir, haz esto y esto y esto, como si fuera un testamento. 3 días después cayó en coma otra vez y nunca más se levantó. Nunca más se levantó. Y mi papá me dijo bien claro ahí en la cama del hospital, yo estoy listo para irme con el Señor. Y si tú no sabes esto, hay muchas personas, cristianos, el cristiano no puede experimentar esto, cristianos, que al final de su vida dicen, han vivido, y yo quisiera vivir, por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, es bueno, pero el morir, ¿qué cosa es? Ganancia es mejor. Y llega el momento en la vida en que tú dices, no que te quieras morir porque estés deprimido, eso es algo diferente, atención con esto. No, ay, tengo problemas, estoy enfermo, y no tengo trabajo, me quiero morir. No. Cuando tú tienes todo, cuando está todo chévere, y tú dices, estoy listo para irme con el Señor. Eso le pasa a muchas personas mayores, cristianas, que conocen a Cristo, el que no conoce a Cristo no. Llega el momento en alguna ocasión en que dice, yo estoy listo para irme con el Señor. No hay ningún pesar, no hay ningún problema. Quizás el pesar de dejar a la familia, pero de todas maneras, mi papá sabía de que todos nosotros, sus hijos y sus nietos y todo, cristianos. Nos vemos pronto. Literalmente mi papá lo que me estaba diciendo es, te veo en la casa. Porque esa es la casa, esta no es la casa nuestra. ¿Tú entiendes esto? La misma palabra nos dice, este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está, ¿en dónde? En el cielo, en la casa del Señor. Nos vemos en casa. Y 3 días después cayó en coma. Pasaron muchos días y así murió. Bueno, hay muchas personas que dicen, pastor, a mí no me interesa la recompensa. Yo solamente quiero ser salvo. Yo no estoy aquí para recibir nada. En algunas ocasiones, comparativamente hablando, se habla de esto con el diezmo, por ejemplo, porque hay veces que legalmente en los Estados Unidos, cuando tú das el diezmo o tú pones tu diezmo, nosotros, Tony, que tiene el trabajo con un equipo de finanzas en mantener toda la administración de la iglesia y recording, ¿cómo se dice recording en español? Registrar, gracias. Registra los datos y tu nombre y lo que pusiste cada domingo. Y al final del año, la primera semana de enero, tú puedes reclamar allí tu recibo del año anterior, de todo lo que tú diste de tus diezmos durante ese año. Y antes del 15 de abril, que uno tiene que hacer los impuestos, tú entregas ese recibo a tu contador y entonces te van a dar un crédito de descuento por lo que tú hayas puesto en la iglesia en diezmos y ofrenda para sostener este ministerio. Muchas personas me dicen, no, pastor, a mí no me interesa. Yo doy mi diezmo, a mí no me interesa que me den nada porque yo no estoy aquí para recibir crédito. Digo, hermano, por eso no es ningún problema, no es ningún pecado. Tenemos la oportunidad en el país, en otros países no hacen eso, pero aquí que te den un crédito por lo que tú estás dando. Fíjate, estás teniendo 2 bendiciones. Una es que tú bendices a la casa del Señor y Dios te bendice a ti. Y la otra es de que entonces Dios te permite también la bendición de pagar un poco menos impuestos porque tú estás poniendo tus diezmos. Claro, te voy a decir una cosa, ellos tienen allí su juego con su bracket, como decimos, porque si tú lo que pones son 5 pesos o 2 pesos, cuando llegas a contar, esto no cuesta. Ellos saben lo que es diezmo. Si tú pones tus diezmos y si tú pruebas de que tú das el 10% de tu salario o tu entrada al sostenimiento de cualquier ministerio, cuenta al final y te dan un buen descuento de tus taxes. Así que a lo mejor lo que tú le quitas al Señor se lo tienes que pagar de todas maneras al gobierno en impuestos. Eso es otro tema en otro día que voy a tratar. Pero fíjate esto. Estoy diciendo esto como solamente una comparación al hecho de que nosotros tenemos la oportunidad de beneficiarnos de algunas cosas que Dios nos da y no lo hacemos porque queremos sentirnos o lucir quizás más santos. Señor pastor, yo no quiero a mí no me interesa la recompensa, dice, yo solamente quiero ser salvo. Bueno, te voy a concluir en esta mañana con este texto bíblico en 1 Corintios capítulo 3.
Primera de Corintios capítulo 3, lo vas a buscar en tu Biblia. Y yo voy a comenzar leyendo en el versículo número 10 y con esto vamos a concluir en este día. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Quiero decir que Pablo es el que está diciendo esto. Cuando él dice maestro constructor, está hablando de construir la iglesia, no el templo, la iglesia, plantar una iglesia. Dice, yo eché los cimientos y los cimientos son los cimientos del evangelio de Cristo Jesús. Cuidado como edificamos sobre ese cimiento. Versículo 11. Porque nadie puede poner un fundamento diferente que el que está puesto en este, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedra preciosa, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio la dejará en descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Atención con lo que voy a decir ahora. Lo que está diciendo Pablo ahora, dice, yo como pastor puse el fundamento, y yo me pongo en ese lugar también ahora. Yo como pastor de esta iglesia de CC Vida, yo he puesto el fundamento en esta iglesia que es el evangelio de Cristo Jesús. Yo te predico la palabra, te enseño lo fundamental, lo básico para la vida cristiana, lo más importante. Sobre eso tú vas a edificar. Y dice aquí que cada uno de nosotros podemos edificar de muchas formas. Podemos edificar, dice, con oro, podemos edificar con piedra, con plata, con madera o con paja. Quiere decir, si tú vas a hacer tu casa y tú quieres ahorrar dinero, no compres ladrillo, compra paja. Compra madera barata y vas a ahorrar mucho dinero. Pero enseguida que venga el fuego, ¿qué va a pasar? Se quema. Y eso es lo que dice aquí. Dice, porque el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Es decir, cuando venga el fuego, cuando vengan las pruebas, porque dice de que Dios va a pasar nuestras obras por fuego, va a ver de que en realidad, es decir, pastor, ¿a qué se refiere esto? Bueno, hermanito, mira, si tú solamente vienes a la iglesia los domingos para cumplir, cuando Dios ponga eso en fuego, se va a dar cuenta de que eso se va a desvanecer. Pero si tú venías a la iglesia de verdad a aprender y traías a la iglesia tu Biblia cada semana, y cuando el pastor hablaba, tú cogías y hacías notas y había un papelito por aquí, déjame sacar el papelito, voy a apuntar lo que el pastor está diciendo porque yo me tengo que aprender esto. Cuando esa obra tuya pase por fuego, va a durar. Porque déjame decirte una cosa, a lo mejor el fuego puede quemar la Biblia. Escucha esto, puede quemar la Biblia. Porque esto es materia después de todo. Puede quemar las hojitas donde tú hacías las notas tuyas. Pero lo que tú tengas aquí y aquí, el fuego no lo va a poder destruir. Te estoy poniendo solamente un ejemplo muy básico. Pero mira lo que dice entonces el versículo número 14. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su ¿qué? Di conmigo recompensa. Di conmigo otra vez, recompensa. Dice, si lo que alguien ha construido permanece, si cuando sea pasado por fuego, lo que tú has hecho en tu vida cristiana permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, dice, él sufrirá, ¿qué cosa? Di conmigo, pérdida. Sufrirá pérdida. Y fíjate lo que dice al final este texto bíblico. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Es decir, en el cielo va a haber gente que es salva, pero no va a tener recompensa ninguna, mi querido hermano, desgraciadamente. Va a haber gente salva, va a haber gente que conozca a Cristo Jesús, va a haber gente que se vaya, como dijimos al principio, en el estribo del tren. Pero cuando Dios pase por el fuego, todas las cosas que hicieron, lo que no sirvió para nada, será destruido. Te voy a poner otro ejemplo antes de concluir y con esto acabamos en esta mañana. Si tú tienes amigos, y todos tenemos, y tú a esos amigos solamente de pronto le dices que vas a la iglesia, y hasta ahí llegaste, cuando Dios pase eso por fuego, te vas a dar cuenta que eso se va a destruir.
Pero si a esos amigos que tú tienes, además de que sepan de que tú vas a la iglesia, tú les hablas de Cristo Jesús y tú los invitas cada semana a que vengan aquí. Y aunque no vengan, tú le hablas de Cristo Jesús y tú oras con ellos y le presentas el plan de salvación y los visitas acá, se dice, mi amigo, no vengo hoy a fiestar ni a hacer barbecue, quiero venir a hablarte de algo que dice la palabra, y le lees un texto bíblico solamente. Mira, mi querido hermano, el día que tus obras sean pasadas por fuego, te vas a dar cuenta que te vas a sorprender de a lo mejor ver en el cielo a algunos de tus amigos a los cuales tú le hablaste aquí de Cristo Jesús y tú ni lo sabías. Es posible. Pero en muchas ocasiones vivimos una vida fatua, vana, no sirve para nada. Estamos viendo como cristianos vanamente. Venimos a la iglesia por venir, leemos la Biblia por leerla y nada por el estilo, si es que lo leemos y si es que nos acordamos de orar. Y hay veces que oramos generalmente ¿para qué? Para pedir y no para bendecir el nombre de Dios. Pero el día va a llegar en que todos nosotros estemos delante de la presencia de Cristo Jesús. Y si tú has edificado correctamente sobre el fundamento que ha sido puesto en la iglesia, cuando tus pruebas sean pasadas o tus obras por fuego, van a permanecer y vas a recibir recompensa de Cristo Jesús.